cuando queremos que nuestros hijos, tu hija, tu hijo, quieres que sea más autónomo, quieres que haga las cosas por sí misma, entonces tú tienes que empezar a modificar cosas. Tú tienes que empezar a cambiar. Tienes que soltar ese hábito de llevar el control, de ver los peligros. Hola, hola, un episodio más. Vamos a hablar hoy de la autonomía. Todos no lo sé, pero casi todos queremos que nuestros hijos, cuando ya van cogiendo una edad, cuando ya empiezan en la preadolescencia, adolescencia, sean más autónomos, tomen cuenta por sí mismos de lo que tengan que hacer, de los estudios, de sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Con los estudios suele ser la gran batalla, y entonces lo que deseamos en lo más interno de nuestro ser es que nuestros hijos hagan las cosas por sí mismos. ¿Cuántas veces madres, padres me lo dicen? Es que no sale de él, es que tengo que estar encima, es que si no estoy encima no lo hace. Necesito estar todo el rato porque si no es un desastre, es un vago, es una vaga, no quiere hacerlo, hace pereza, yo que sé qué, ¿vale? Entonces, entramos en la pescadilla que se muerde la cola, porque al final, cuando nuestros hijos son pequeños, cuando son niños, tenemos ya de por sí la tendencia a estar encima, a vigilar, a ver los peligros mucho antes de que lleguen a pasar. Están en el tobogán y ten cuidado si no sé cuántos, están en los columpios y cuidado que te puede pasar no sé cuántos, pasas por a 1,5 metros de la calzada de la calle, ya estamos detrás, por supuesto, y evidentemente en muchos de esos casos tenemos que estar detrás porque hay un peligro real, porque si están pasando coches, mi hijo no debe estar cerca de la calle, tenemos que estar detrás. Ojo, hay muchas veces, y no voy a entrar en detalles ahí porque voy más dedicado a adolescentes, que incluso ya cuando son niños estamos demasiado pendientes de ellos, demasiado detrás, tenemos demasiada ansia por protegerles y entonces vemos muchísima cantidad de posibles peligros y estamos intentando continuamente estar detrás, ser los protectores. No sé qué parte del ego intenta alimentarse en ese comportamiento de un padre o de una madre cuando está todo el rato casi como para ser mejores padres. No somos mejores padres por estar todo el rato encima. Muchas veces pasa cuando son niños pequeños, estamos demasiado encima, ¿vale? Pero sea lo que sea, cuando son niños pequeños, al final tenemos que estar mucho más pendientes. No son todavía autónomos, no tienen la capacidad para serlo. El ser humano tarda mucho en tener físicamente, mentalmente, las capacidades suficientes para empezar a ser autónomo. No tiene nada que ver con otros tantos animales que nacen y literalmente unos pocos segundos después ya están andando. Nosotros tardamos 1 año en empezar a andar, algunos un pelín menos, algunos un tanto más, solo en empezar a andar. Pero en ser capaces de valernos por nosotros mismos tardamos mucho. Entonces, madres y padres, cogemos durante unos cuantos años el hábito de estar detrás de ellos, de nosotros tener el control no solamente de nuestra vida, que muchas veces, de hecho, perdemos el control de la nuestra para proteger a nuestros hijos, no debemos perder el nuestro, el de nuestra vida tampoco, ¿vale? Tenemos que protegernos a nosotros primero para poder protegerles a ellos también, pero cogemos ese hábito, estamos detrás de ellos, estamos controlando su protección, su supervivencia, literalmente, depende de madres y de padres. La supervivencia de los niños depende de las madres y de los padres. Pero el problema de esto, o la trampa, es que pasan los años, cada vez
vamos fortaleciendo más esos hábitos. El primer año, cuando tenemos un bebé entre manos, estamos alucinando muchas veces, sobre todo si somos primerizos, si no, ya tenemos costumbre, porque es todo nuevo y tenemos que coger responsabilidades nuevas y acatar esos nuevos hábitos nos cuesta un tiempo. Una vez nuestros hijos tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ese hábito ya es segunda naturaleza. Estamos completamente pendientes, estamos en todo, estamos en muchísimas cosas, estamos detrás de protegerles todo el rato. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega la preadolescencia, cuando nuestros hijos ya tienen físicamente, mentalmente, todavía falta mucho por desarrollar, pero ya son capaces de ser autónomos, de hacerse cargo de muchísimas cosas, nosotros llevamos un hábito arrastrado a nuestras espaldas que nos cuesta una barbaridad coger. Y ahí es donde entra la pescadilla que se come la cola de la que hablaba al principio. Nuestros hijos, es que, además, antes de entrar en la pescadilla, esto es una tendencia humana, me da exactamente igual la edad. Es una tendencia brutal del ser humano. Y es que cuando algo no está funcionando bien, siempre tenemos a alguien para hacerle responsable, que no somos nosotros mismos. Es que cuando mi hijo no está haciendo lo que debe, es que mi hijo tendría que estar siendo autónomo, es que mi hija tendría que estar haciéndolo ya por sí misma, es que mi hijo, mi hija, son ellos los que tienen que cambiar, pero no se nos ocurre, en demasiadas ocasiones no se nos ocurre mirarnos al espejo, que es lo que nosotros, como madres, como padres, estamos haciendo, que podemos modificar, porque lo que estamos haciendo ahora mismo está sumando para que siga desarrollándose esa conducta que precisamente no queremos. Sí, que ellos pueden cambiar cosas, no digo que no, pero yo ahora mismo estoy hablando con madres y con padres, este canal para madres y para padres, lo que tengan que hacer ellos también tendríamos que hablarse, pero necesitamos ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Es más, tradicionalmente, cuando había algún tipo de problema de comunicación, de relación, con los estudios, con conducta, con lo que sea, entre padres e hijos, madres e hijos, lo que se hacía era llevar al niño al psicólogo. Llevar al niño o a la niña al psicólogo. Al adolescente o a la adolescente al psicólogo. ¿Y las madres y los padres? Pagaban, eso sí, pero se lavan las manos y el trabajo lo tiene que hacer el psicólogo con la niña. No. De hecho, las nuevas líneas de psicología llevan a que el mayor trabajo tienen que hacerlo los padres. El mayor trabajo cuando hay algo en casa que queremos que funcione de forma distinta, no tiene que ponerse la responsabilidad en el chaval o en la chica para trabajar con el psicólogo. Somos nosotros, madres y padres, los que tenemos que modificar nuestras pautas, modificar nuestras conductas. Somos nosotros los que tenemos que hacer más curro, porque nosotros somos la figura de autoridad en casa. Es como, ya he puesto esta comparación más veces. Si tenemos una empresa, en un entorno empresarial, a veces es más fácil verlo. Si yo soy un trabajador, mero trabajador de la empresa, tengo mi sueldo y tengo mis horarios y ya está, y hay algo dentro de la cultura de la empresa, dentro del funcionamiento, digamos, global de la empresa a nivel de equipos, de relaciones, etcétera, etcétera, que no me gusta, que querría cambiar. No tengo las herramientas, no soy yo, si soy un simple asalariado, quien es capaz, quien tiene el poder de modificar esas cosas, de modificar esa cultura, de modificar esas líneas de comunicación. No puedo, porque no está en mi mano, yo no soy la figura de autoridad, yo aquí soy un mandado. Y esa es la posición que tienen nuestros hijos en la familia normalmente. Sin embargo, ¿quién es quien en una empresa
va a poder, si identifica algo dentro de la cultura, de la comunicación, de las relaciones entre departamentos, entre trabajadores, lo que sea, va a poder realmente poner medidas y modificarlo de verdad. ¿Quién está arriba? El dueño, los directores, los que mandan. Y esos en la casa, los que toman las decisiones finales, somos madres y padres. Somos nosotros los que más tenemos que modificar cuando necesitamos cambiar ciertas cosas. Cuando queremos que nuestros hijos, tu hija, tu hijo, quieres que sea más autónomo, quieres que haga las cosas por sí misma, entonces tú tienes que empezar a modificar cosas. Tú tienes que empezar a cambiar. Tienes que soltar ese hábito de llevar el control, de ver los peligros 5, 10, 100 metros más adelante que nuestros hijos, o a veces incluso 10 kilómetros, que ya lo vemos lo que puede pasar dentro de no sé cuántos y esto no sé cuántos, y si se alinean los planetas y entonces tal, y vemos catástrofes brutales que intentamos evitar, que las probabilidades de que eso llegue a suceder son ínfimas. Pero queremos protegerles tanto que estamos demasiado encima muchísimas veces, que nos adelantamos muchísimas veces. Necesitamos nosotros soltar cuerda, darles su espacio, dejar de estar encima, dejar de preguntarles. En el ejemplo de los estudios. Si lo primero que hago cuando llego a casa o cuando mi hijo o mi hija llega a casa es preguntarle si tienes deberes, qué tal ha ido el instituto, cómo ha ido el examen, qué exámenes tienes, qué no sé cuántos, yo estoy, como padre o como madre, tomando el control de los procesos de los estudios. No le estoy permitiendo, no le voy a permitir. Mi hija o mi hijo no va a tomar la autonomía porque ya la he tomado yo. Yo soy la figura de autoridad en la casa y soy quien está pendiente de si está haciendo, si no está haciendo, qué tiene que hacer, qué tiene pendiente, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, sí que... Y entonces, ellos nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer. Porque lo estamos haciendo nosotros. Si hay un trabajador en mi empresa que ya está apretando este tornillo, yo no voy a ir detrás a apretarlo, porque ya está apretado, iré a hacer otra cosa, o me tumbaré si ese era mi tornillo, pero ya lo ha apretado él. Y entonces me pondré a ver la tele o a jugar con el móvil, yo qué sé, pero ya está apretado. Si mi madre o mi padre está pendiente de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de decirme que me ponga, de que haga los deberes, de estar encima, de que me tome lección y demás, entonces el tornillo de la autonomía, de la responsabilidad sobre los estudios, ese tornillo ya está apretado, ya lo está apretando mi madre o mi padre todos los días, le está dando una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. Pues entonces, yo como adolescente no voy a coger esa responsabilidad, porque ya está en manos de otra persona. La responsabilidad de que vaya bien en los estudios la está tomando mi madre o mi padre cuando está todo el rato detrás de mí preguntándome si voy bien, si no voy mal, si he hecho los deberes, si te he estudiado para ese examen, si me lo sé, si no me lo sé, a ver, dame el libro que te pregunto. Pero luego nos agotamos como madres o como padres, nos agotamos porque es que tenemos que estar todo el día encima, porque claro, si yo no le pregunto, él no lo hace. Pescadilla que se muerde la cola. Si él se ha acostumbrado, tu hijo o tu hija, se ha acostumbrado a que tú estés siempre encima, automáticamente se ha acostumbrado a que hace las cosas cuando la presión que viene de tu parte es grande y entonces hago las cosas cuando me dicen o cuando ya me empiezan con amenazas, si las hay, poco por castigos o con charlas o con discusiones,
Entonces esperan a ese momento, esperan a ese disparador, no lo hacen por sí mismos porque ya están acostumbrados a que haya alguien encima. No sale de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que madres y padres decimos, pero es que si no le digo nada no lo va a hacer, entonces, ¿qué? Tengo que decírselo, nos sale de dentro y sufrimos. Tengo una madre que le puse un reto 2 días sin hablar de estudios en casa y me decía, es que es como el síndrome de abstinencia, es que me encuentro mal, estoy nerviosa, por 2 días de no hablar de estudios, de no estar encima, de soltar el control. Pero es lo que necesitamos hacer. Y sí, es muy posible que si tu hija o tu hijo está acostumbrado a que hace los deberes o se pone a estudiar cuando tú la machacas, o la preguntas, o la pides, o la dices, o la exiges, de repente hay un día en el que desaparece ese disparador, desaparece ese comentario, desaparece esa charla y dice, uy, no ha pasado nada, que nadie me ha dicho nada, pues me voy a sentar, se tumban, se ponen con el móvil, se relajan y se despistan y efectivamente se les vuela la tarde y no han hecho nada porque no ha llegado ese disparador, esa alerta, que eras tú, diciéndole que lo haga. Están acostumbrados a ponerse a trabajar cuando suena la alarma. La alarma es madre, padre, diciéndoles tienes que hacer, qué has hecho, qué tienes que pendiente, qué examen y qué no sé cuántos. Cuando esa alarma se apaga, es fácil, deja de sonar, es fácil que nos durmamos. Ahora, ¿cuándo? Es como el despertador. Si yo me pongo el despertador todos los días para llegar a la hora a trabajar, o al instituto, a las clases, a lo que sea, y de repente ese despertador deja de sonar, porque se ha roto, porque por lo que sea, el primer día me duermo. El segundo día me puedo confiar y me vuelvo a dormir. El tercer día que me he dormido, digo, hostias, tengo que buscar yo y voy a comprarme un despertador, voy a hacer algo, pero necesito levantarme a la hora. Necesitamos darles tiempo suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que les dejamos media hora. No, es que no se lo he dicho según ha llegado, he esperado un rato. No es suficiente, he esperado un día, no es suficiente, tenemos que dejarles tiempo para que tomen responsabilidad de verdad, para que ellos mismos vean las orejas al lobo si se las tienen que ver. Vamos a ver, nosotros tenemos al final mucha más experiencia, sí, pero primero hay una trampa ahí porque tener mucha más experiencia no quiere decir que tengamos las mismas experiencias, con lo cual, donde nosotros lo vemos de una forma por las experiencias y por la cantidad de experiencia que nosotros tenemos, puede ser que ellos lo gestionen de forma diferente y puede salir bien cuando nosotros estábamos viendo 1.000.000 de peligros, ¿vale? Eso para empezar, pero en eso no voy a entrar ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestra experiencia? Que efectivamente, imaginaros si vamos a cazar, voy a otro plano, vamos a salir a cazar. Nosotros ya hemos salido a cazar 1.000.000 de veces y ya sabemos dónde están los lobos y que no tenemos que pasar por esa zona. Y entonces lo evitamos a toda costa. Y cuando nos llevamos a nuestro hijo o nuestra hija a cazar por primera vez, cuando estamos a 500 metros, a 1 kilómetro de la zona de los lobos, ya les estamos diciendo a nuestros hijos, no, por ahí no vayas, y nos los queremos llevar por otro lado. Si ellos reciben esa orden cuando todavía faltan 500 metros o 1 kilómetro para llegar a la zona de los lobos, ellos jamás llegan a percibir siquiera ni un atisbo de peligro. Ellos nunca lo sienten. Ellos se acostumbran a hacer las cosas en ese caso porque les dicen que las hagan, pero ellos no están sintiendo ningún peligro. Tú no te acercas a esa zona porque ya te has acercado, porque ya has visto al maldito lobo, te has cagado y has dicho, uy, aquí no vuelvo. Y ese miedo es el que te retiene, y ese miedo es el que te pone en otro camino.
pero nuestros hijos nunca jamás han llegado a sentir eso, porque nunca han llegado ni a oler ni a ver el lobo, ni de lejos. Y efectivamente, cuando les dejamos solos, ellos se van a acercar al lobo. Van a necesitar verlo. Pero es que nosotros ya lo vimos en su día. En algunas ocasiones, ellos van a aprender la lección solamente porque se lo hemos dicho y nunca se van a acercar más de ese kilómetro. Esas son las ocasiones en las que nosotros les hemos dado las instrucciones para estudiar y el día en el que dejamos de estar encima, ellos continúan esa misma disciplina. Hay en algunos casos que va a ser así, hay en otros que van a tener esa curiosidad natural, porque a lo mejor ya no hay lobos allí, vete tú a saber, a lo mejor hay algo hiper interesante ahí que nosotros llevamos tanto tiempo sin ir por miedo a que todavía siguen los lobos allí, que no lo vamos a descubrir. La naturaleza juega de esa forma, necesita a los adolescentes para arriesgarse un poco más. Y entonces, tu hijo o tu hija, efectivamente, no se va a poner a estudiar en ese momento, no se va a poner a estudiar a lo mejor al día siguiente, necesita verle los colmillos al lobo para ponerse las pilas. Hay veces que es así, hay veces que viene bien dejarles que vean un poco más el peligro por sí mismos, que lo sientan de verdad, porque si no lo sienten, no actúan en consecuencia. Si nosotros siempre intentamos estar mucho antes, 1 kilómetro antes, para que ellos nunca ni siquiera sientan ese peligro, entonces no les dejamos espacio suficiente para que lo sientan y para que actúen con contundencia en ese punto, porque no les estamos permitiendo que vean realmente lo que tienen que hacer por sí mismos, y eso es lo que les lleva a ser autónomos. Necesitamos soltar lastre, necesitamos romper esa cadena de la pescadilla que se come la cola, dejando de estar encima. Y entonces es posible que ellos se pierdan un poco, necesitamos darles espacio, necesitamos darles tiempo, necesitamos decirles también que, por supuesto, si necesitan ayuda, estamos aquí, ¿vale? Pero no decírselo todos los días, no ser pesados, no imponer la ayuda, que ellos sean conscientes de que estamos, punto, no hace falta recordatorios continuos, y a partir de ahí dejarles más espacio. Esto, por supuesto, no quiere decir que llevo toda la vida repitiéndoselo todos los días y estando siempre todos los días encima, y ahora de repente de la noche a la mañana, boom, corto, desaparezco del mapa, no le digo nunca nada más y le dejo totalmente solo. Entonces la sensación puede ser de pleno abandono. Tampoco es eso. Tampoco es quedarme en la cueva durmiendo y dejarle que se vaya hacia los lobos. A lo mejor yo me quedo en esa línea de kilómetro y le dejo que se acerque. Y le dejo solo que se acerque, para que sienta él de verdad el peligro, ¿vale? Pero siempre va a saber que yo estoy relativamente cerca, que estoy al quite, que puede contar conmigo. Siempre puedo empezar a soltar y no le pregunto ahora, y el fin de semana le pregunto cómo ha ido la semana. No estoy encima para exigirle, sino si hago un pequeño seguimiento, por ejemplo. Entonces empiezo a soltar poco a poco esa cuerda. Pero necesitamos soltar. Nunca van a ser autónomos mientras nosotros sigamos estando encima. Tu hijo o tu hija jamás va a ser autónomo mientras tú sigas estando pendiente y controlando lo que está haciendo, lo que debe hacer o lo que tendría que haber hecho. Necesitas soltar. El inicio de la nueva conducta empieza por ti, no por él. Tú modifica tu pauta como líder, como figura de autoridad, y entonces tu hijo o tu hija podrá tener la oportunidad y el espacio de modificar su conducta como deba hacerlo, ¿vale? Con esto te dejo por hoy. Recuerda, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.